Vamos allá a la pregunta y a desarrollarte lo que te indiqué al principio. ¿Es tan parecida con el Creed? Pues bueno, vamos a hacer un análisis aquí. Ambos comparten el mismo complemento olfativo, es decir, todo lo que viste anteriormente en cuanto a las notas de este perfume, pues bueno, es el mismo que comparte el Creed. Vamos allá entonces con su rendimiento. En cuanto a mí, en la piel va de en torno a las 8 a las 10 horas. Es una fragancia, como ya te he dicho a lo largo de este video, que se mantiene bastante persistente. Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al canal. Acompáñenme a ver la reseña, que en el día de hoy tengo un perfume que está inspirado en la pureza del agua, en la frescura natural de la neblina y las montañas. Aquí tenemos el Grade One Silver Water de Milestone Perfumes, una fragancia que fue lanzada en el 2022 y que está inspirado en el Creed Silver Mountain Water, que creo que fue lanzada en el 95. Pues bueno, este es un perfume que rapidito te voy diciendo, está en torno a lo cítrico, a lo fresco, y es una fragancia unisex. Por lo que si tú eres hembra, pues quédate en este video porque puede ser una opción agradable para ti. Aquí veremos cómo huele realmente la fragancia, el diseño de su botella a profundidad, su rendimiento de gloss olfativo y mejor época o situaciones en las que puede utilizar la fragancia. Pues bueno, sin hablarte demasiado, quiero enseñarte la caja también para que veas su parecido con el Creed. Aquí tenemos la caja y básicamente tiene un parecido significativo, no es casualidad, ¿verdad? Pero que también aquí veremos que no tan solo se parece en su caja, sino que su complemento olfativo es el mismo. Bueno, quizá no sé si sabes a qué me estoy refiriendo, pero más adelante te lo voy a desarrollar. Vamos entonces a ver el detalle completo de su botella y nos quitamos de la pantalla. El frasco de Grade One Silver Water refleja una estética que mezcla elegancia clásica con un toque moderno. Su forma rectangular transmite solidez, mientras que el líquido en su interior hace un tono amarillo claro que aporta luminosidad y da la sensación de frescura. En los laterales encontramos un diseño con surcos que recuerdan a ruedas dentadas, aportando ese carácter y un detalle distintivo al conjunto. Tanto en el frente como en la parte trasera están cubiertos con una membrana fina de color blanca lechosa, con un acabado texturizado semejante a una tela delicada, que contrasta muy bien con la transparencia del vidrio. Esta parte se hace bastante elegante. En la parte frontal se distingue un emblema grabado, que es un escudo adornado con dos espadas cruzadas. Aquí creo que se parece un poquito al Creed. Justo en el centro, una placa metálica plateada sostiene un recuadro blanco con el nombre del perfume grabado en relieve negro. Además, en esta misma sección tenemos un pequeño logo que es de un caballero montando su caballo, reforzando esa imagen de nobleza y poder. La tapa blanca con acabado plateado y esas líneas curvas elegantes, como si fuera el cuello de la botella, completa la presentación con ese aire sofisticado y refinado, coherente con la intención de ofrecer una fragancia que combine lujo y accesibilidad. Porque sí, esta fragancia es bastante económica. Ya sabes perfectamente bien los detalles de su botella, pero vamos ahora a lo importante. Vamos a ver cómo huele realmente. Dicho sea de paso, te quiero decir que su atomización para mí es mala. Pero bueno, basta con atomizarlo unas o dos veces más de la necesaria para que tengas lo que necesitas. Allí vemos. Bien, no se siente muy buena. Pero bueno, lo que nos compete es la sensación. ¿Qué nos recibe al inicio? Bueno, pues esa ligereza cítrica, pero a la vez también bastante marcada, como un estallido vibrante de la bergamota y la mandarina. Limpia, fresca, pero no es ese tipo de cítrico dulce, más bien es la sensación que te quedaría en las manos una vez que pelas una mandarina y básicamente con esa misma mano tomas un vaso con agua bastante fría y le das un sorbo. Así que se siente el inicio. Esta sensación hace que te ate de una vez, ya que si eres amante de los perfumes cítricos, pues vas a ir bastante encantado con esta salida. Luego de unos minutos hace su transición a su corazón, donde aquí vemos el té verde como un protagonista principal, acompañado con unos toques frutales de la grosella negra. Aquí es donde yo considero que la fragancia comienza a hacerse un poquito más serena
y encantadora, ¿verdad? Luego de esto, entonces, en esta mezcla lo que hace es que la fragancia se torne ligeramente con toques herbales, frescos y ácidos. Es como si estuvieras en un jardín después de haber llovido. Finalmente la fragancia entonces se seca con unos toques amadrados como el sándalo cremoso, almizcle suave, un toque verde del petitgrain. Aquí quiero hacer un paréntesis informativo para indicarte qué es el petitgrain. Pues bueno, este es un aceite esencial que está extraído de las hojas del naranjo amargo. Este nombre es en francés y lo que quiere decir es grano pequeño, puesto que este tipo de cítrico es un fruto bastante pequeño y que no era considerado directamente un cítrico parecido a la naranja, limón, bergamota y demás. ¿Qué da esto? Esto da una sensación ligeramente verde y sutilmente cítrica. Y finalmente en esto terminamos con la faceta resinosa del gálbano. Esta base no busca ser demasiado intensa, lo que quiere ser es pulida, armoniosa, y creo que lo logra. Porque bueno, pues en la base la fragancia no quiere cambiar de esencia, es decir, dejar de ser cítrica. Me gustaría que si te está gustando el contenido le des like, te suscribas, activa la campanita de notificaciones, que eso me ayuda bastante, y que me vayas dejando un comentario a ver qué tal has tenido la experiencia con esta fragancia. Pero realmente, ¿a qué huele este complemento olfativo? ¿Qué nos da en conjunto? Bueno, pues el Grade One Silver Water huele a una frescura con clase, una limpieza elegante. No es un estallido en cuanto a su olor como tal, pero sí es envolvente. Tiene una salida bastante brillante que a medida que va haciendo su transición a su corazón se hace más íntima y personal. Y que finalmente se seca entonces con unos toques que, aunque mitiga ligeramente la sensación cítrica, pues nunca deja de sentir ese toque fresco. Más bien se queda la fragancia en su secado como una ola que va y viene de forma intermitente, bastante tranquila, que refresca pero no inunda. Y es así. Es una fragancia que creo que en esto le doy un punto a favor, y es que se mantiene bastante persistente en cuanto a la sensación de frescura y ese toque cítrico distintivo. Ahora bien, no es que vas a ser el centro de atención todo el tiempo, ya que esta fragancia de por sí no es tan apabullante. ¿Cuándo y cómo usar el Grade One? Bueno, esta es una fragancia que es ideal para los momentos calurosos como la primavera y verano, pero también lo hace para un clima un poquito más templado como el otoño. Es una fragancia que puede ser utilizada todos los días en espacios confinados como en la oficina, no le va a molestar a nadie. Es una fragancia que puede ser utilizada cuando quiera darte esos toques de frescura y de limpieza, ideales también para actividades al aire libre y salidas informales. Si tú eres alguien al que le gusta el Dolce & Gabbana Light Blue, pues creo que este también va a ser un candidato a elegir. Vamos allá a la pregunta y a desarrollarte lo que te indiqué al principio. ¿Es tan parecida con el Creed? Pues bueno, vamos a hacer un análisis aquí. Ambos comparten el mismo complemento olfativo, es decir, todo lo que viste anteriormente en cuanto a las notas de este perfume, pues bueno, es el mismo que comparte el Creed. Pero ahora bien, entonces ¿eso hace que huelan idénticos? Pues no necesariamente. Todos sabemos que aunque este contemple las mismas notas olfativas, hay dos factores principales que pueden determinar que esta fragancia tenga su propia personalidad o se vaya en un camino ligeramente diferente a la original. ¿Cuál es? Bueno, las cantidades de cada aceite esencial. Es una receta que creo que nada más sabe el fabricante del Creed, por lo que este intentará parecerse a este, pero en cuanto a esto quizá no sepa esa edad. Y lo otro es la calidad de los aceites esenciales. Es casi seguro de que este perfume, por lo barato que es, pues no tiene el mismo nivel de calidad que el aceite esencial que utilizan en Creed para hacer su fragancia. Esto en conjunto lo que hace es que, aunque sea una fragancia sumamente parecida, pues no la hace idéntica. Es casi imposible cumplir con estos aspectos, pero que creo que sí va muy parecido al original. Ahora bien, te quiero dejar dicho algo también, y es que este análisis lo acabo de hacer con mis propios conocimientos, mi propio análisis, ya que yo no he utilizado el Creed. Vamos allá entonces con su rendimiento. En cuanto a mí, en la piel va de en torno a las 8 a las 10 horas. Es una fragancia, como ya te he dicho
a lo largo de este video, que se mantiene bastante persistente en esa ida y vuelta a ti, que te hace la fragancia un poquito más divertida. Como su proyección, como su estela, yo considero que son moderadas, ya que es ese perfume que no está hecho para llamar demasiado la atención, simplemente para mayormente disfrutar tú de la fragancia que la gente que esté a tu alrededor. Pues yo diría entonces que es una fragancia que después de este tiempo, o bueno, después de las 6 horas, se hace muchísimo más personal que en las horas anteriores, haciéndolo que solo pueda ser disfrutada por las personas que estén bien cerca de ti. Lo que lo hace ideal para aquellas personas que quieren un perfume que no quiere llamar demasiado la atención y simplemente disfrutar de los toques de frescura y limpieza que le da este perfume. Realmente es en esto bastante bueno. En la experiencia mía personal te quiero compartir algo. Yo probé este perfume por primera vez aproximadamente hace 3 meses y volví a usarlo y ya tengo una semana aproximadamente usándolo, una semana y media. Y tengo una sensación que se repite constantemente, incluso ahora. Y es que cuando olí por primera vez la fragancia, sí sentí de una vez que es un perfume cítrico fresco. Lo sentí acuático, un tanto aireado y ligeramente cremoso en cuanto a lo dulce, poquito. Pero lo que más me llamó la atención es una sensación que mezclada con todo esto, se sentía ahumada, pero ahumada como si fuera tabaco. Para mí, me sorprendió bastante, que diría, ok, esto es como mi tío que usa el Acqua di Gio, se lo pone también con el Dolce & Gabbana Light Blue y va y me saluda después de haberse fumado un puro. Dije, ok. Me pareció bastante original en cuanto al aroma y por eso decidí volver a adquirirlo y traérselo a ustedes aquí como una opción que puede ser disfrutada en estas temporadas calurosas en las que estamos, o dependiendo el lugar donde me veas o la época. Pero ya te dije en qué época es mejor usada. Y que ya que sé que está inspirado en el Creed Silver Mountain Water, digo, ok, pues entonces quizás ahí está la frescura de este perfume, la idea central. Es como si estuvieras haciendo hiking temprano en la mañana en una de las montañas humeantes. Y para redondearte toda la idea central de este perfume, vamos a ver entonces sus pros y sus contras. Y ahí nos quitamos. ¿Y qué vemos entonces? Vamos a empezar con los pros. Y es que es una fragancia muy fresca y versátil en las temporadas en las que funciona. Una fragancia unisex y fácil de llevar, es decir, difícilmente le moleste a alguien. Que tiene también un equilibrio perfecto entre lo cítrico, lo verde y lo amaderado. Una sensación elegante y natural. Y en cuanto a su rendimiento, puedo decir y repetirte que es bastante persistente. Contras, no es exactamente proyectante, por lo que bueno, ya te lo he dicho. Para una persona que quiera llamar demasiado la atención o que quiera que su fragancia se sienta a grande distancia, a varios metros de él, pues este no es el ideal. Puede sentirse muy tranquilo para quienes buscan algo que lo haga sentir más o que sea más potente o que lo dé a notar con más facilidad. No es tan original puesto que bueno, es un clon, es una inspiración y demás. Y no es tan solo este, también tenemos el Afnan Supremacy in Heaven o el Armand Claude Noir Silage, que ambos están inspirados en el Creed. Y que quiero mencionarte también que más adelante iré poniendo sus reseñas completas como esta aquí en el canal. Y después la comparación de los tres, a ver con cuál te quedas. Conclusión, el Grade 1 Silver Water vale la pena. Yo considero que sí, es una fragancia bastante asequible, con un muy buen rendimiento, bastante persistente, ligera, lo que lo hace sentir ideal para aquellos que buscan un perfume con una frescura silenciosa, con una elegancia silenciosa, para disfrutar en momentos donde no necesitas llamar la atención. Así que bueno, también te digo que como si eres amante de los perfumes tipo Dolce & Gabbana Light Blue, pues este pudiera ser ideal para ti. Yo considero que con la experiencia que te da y lo que cuesta, pues estaría bien echarle un ojo. No digo que es una compra ciega, pero ya tienes aquí todas las informaciones que necesitas saber si puede ser un candidato en tu criterio personal o no. Y antes de que te vayas, aquí te voy a dejar una reseña a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y me dejas saber si te irías por este perfume también. Ahí te lo dejo.